El Márquez. Hola, hola, buenas Buenas, buenas, tardes. buenas tardes, ¿cómo está? Bien, bien. A ver, yo creo que sí, yo creo en Dios o en el Eterno, creo que sí. Yo soy creyente, mejor dicho. Ok. Sí creo que existe un arquitecto que creó todo esto. ¿Qué crees en... Ahora, perdón, perdón. no, Perdón, Dios cristiano, Alá, ¿qué estamos hablando? el S- Dios eterno, Dios de Israel, Ok, ok. ¿Jesús también o solo Yahweh? Dios hebreo. Sí, creo que Jesús es el Mesías de Dios. Ok, ok, ok. Sigamos, perdón. Pero bueno, no, a ver, no quiero meterlo en una caja, o sea, ser tan cuadriculados en lo que es, en lo que es el creador, mejor dicho. Sí, No sé si me entiende lo que le quiero decir. O sea, no, no, claro, no me quiero cuadricular en eso. claro, claro. O sea, quiere hablar acerca de posiblemente un creador, pero no necesariamente llegar al punto de hablar del Dios cristiano. Sí, no, no necesariamente. Hombre, yo creo que en el Dios cristiano, en el Dios eterno, pues es una creencia mía. Ahora, yo respeto a las otras personas que creen en Alá, Ujú. que hay un error, o sea, esas son religiones abrámicas. De Sí, pronto, desde el punto de vista de los católicos, es el mismo Dios. Lo que pasa es que vosotros están equivocados en ciertas cosas, pero estamos hablando del mismo Dios de una religión abrámica, ¿no? ok. Sí. Ahora, Entonces, el punto de decir sí, creo que usted es ateo, no sé si estoy equivocado. agnóstico. Ah, pero bueno, entonces usted sí cree que existe algo más. Puede, sí. Vale. Entonces yo respeto eso. Yo sí creo que sí existe un creador. E Ok. inclusive los del 80% de los premios Nobel sí creen en eso, que existe un Dios. Ok, Ya pero ahora catalogarlo como Dios cristiano o Alá o eso, pues es otra historia, ¿no? sí, pero que el 80% de los premios Nobel crean en un Dios no tiene nada que ver con que si es verdad o no, ¿verdad? Hombre, aunque parezca una falacia, pero bueno, tienen algo de cierta autoridad, porque si, No, hombre, si eso hablo de es Albert Einstein, falacia pues popular. hombre, estamos hablando de científicos, ¿no? O sea, no, yo no estamos Sí. hablando de cualquier El, persona. el problema es este. ¿Tendrían autoridad de hablar esto tendría autoridad como argumento si uno de ellos ganara un premio Nobel por comprobar la existencia de Dios? Uno de ellos ha ganado premio Nobel por un argumento o una comprobación de la existencia de Dios. A ver, no es que estén comprobando si existió Dios o creó Dios todo esto, porque hay ciertos misterios en ciertas cosas que no se ha podido descubrir, ¿no? Sí, Eso es como decir si las matemáticas se crearon o se descubrieron. se crearon, pero Es el problema es complicado. esto. No es Entonces, complicado, es fácil. El problema es esto. Estás haciendo un argumento desde autoridad. Es una falacia, porque estás apelando a la autoridad de los científicos, pero ninguno de ellos tiene autoridad en este campo, ¿verdad? Porque no han... pero vamos a los ver, elogios y los vamos a premios no comprobar. tienen nada que ver con este tema. A ver, somos los seres humanos, tienen dos formas de actuar, una mala o una buena o una neutral. Las acciones de los seres humanos, por Esos son ejemplo, tres. vamos a hablar un caso ejemplo, un caso concreto, el genocidio de Auschwitz. Ese genocidio, esos individuos que cometieron esa atrocidad, ¿por qué cometieron semejante atrocidad? O sea, ¿qué impulsa al ser humano a hacer semejante barbaridad? ¿Qué quiero decir con esto? No, el ser humano o está regido por ciertos actos que son o buenos o malos. Entonces, la pregunta mía es, ¿cuál sería la raíz de esos actos de hacerlo bueno o hacerlo malo? O sea, ¿quién rige esto? ¿Qué quiero decir con esto? Pues desde mi punto de vista como creyente, yo sí creo que existe un mal, un ser negativo, un demonio, y existe un Dios del bien. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Las acciones de esos seres humanos, ¿de dónde provienen? Si en el mundo no existiera un Dios o no existiera un ser malévolo, digámoslo así, pues hombre, viviríamos en una situación no de plenitud, sino plana, o sea, no tenemos ningún tipo de sentimientos ni acciones. Entonces ese es el punto de discusión, ¿de dónde vienen semejantes acciones o actitudes?
Entonces eso es lo que tendríamos que demostrar. ¿Cuál es el legislador moral sobre esas acciones de los Ok, seres humanos? ok, acá lo voy a interrumpir un poquito. Primero, Dios dice que Él es perdón, tengo que corregir esto. Deme un minutito. Dios dice en Isaías 45:7 que Él es quien crea lo bien y lo mal. Isaías 45:7. Ahí lo tengo en la pantallita si lo quiere leer, pero ahora lo vamos a corregir, ¿ok? Permítame, solo que esto está mal. Es que estuve haciendo un estudio el otro día y se me fue todo a la loma de los quinotos. Acá. Isaías 45:7 dice... Ahí estamos. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Yo traigo bienestar y creo calamidad. Yo, el Señor, hago estas cosas. De acuerdo a la Biblia, se enseña que Dios es el creador de todo eso. Primero. Segundo, en la misma Biblia encontramos genocidios. Entonces decir por qué sucede un genocidio, bueno, concuerda con un Dios bíblico. Puede tener Cuidado, sus no, pero razones, cuidado. pero ahí No, está. no. A ver, es porque Dios da un libre albedrío y permite a los seres No, no humanos que existe el libre actúen. albedrío bajo Eh, Dios. Eso es imposible. ¿Por qué? A ver, ¿por qué Por, existe cierto libre albedrío? sí, por definición, ¿qué es el libre albedrío? A ver, vamos a ver un ejemplo que podríamos traer a colación. Judas. Judas, vale, tuvo una misión en este mundo que fue traicionar digámoslo así, al Mesías, ¿no? Pero la actitud, o sea, él tomó otro camino que fue el suicidarse, no pedir perdón y no pedir perdón a Cristo y continuar con su vida. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que vale, que nosotros tenemos una misión en esta vida, pero a la vez tenemos un libre albedrío. No sé si me hago entender. El caso de Judas es ese. Judas tuvo una misión que fue pues traicionar al Cristo, pero él tomó otra actitud que fue suicidarse. Entonces él sí tuvo ese libre albedrío, aunque él tuviera otra misión. No sé usted qué piensa. El libre albedrío es poder decidir las cosas sin condicionamiento, ¿verdad? A ver, por ejemplo, ¿qué le impide ahora a usted, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? ¿Qué le impide llegar a usted y bajar a la calle y asesinar a una persona? Sí, muchas cosas, pero estamos entrando en lo que es el debate de la libre elección, que es dentro de lo posible, acá tengo estas decisiones posibles y cuál voy a tomar. Pero libre albedrío está un poco más elevado que eso. Quiere decir, libre elección fuera de condicionamientos externos, presiones externas. Eso no existe porque Sí, existe bueno, Dios. Si existe Dios, no puede existir libre albedrío porque Dios condiciona nuestra existencia por el mero hecho de ser Dios y nosotros ser su creación, por ejemplo. pero ¿cuál podría ser un ejemplo? A ver, que Dios no nos da un Exactamente libre eso. albedrío. Claro, Dios, ok, tú tienes la libertad de decidir si vas al cielo o al infierno. Tú tienes la decisión. Ajá, tú puedes decidir Yo eso. creo que sí. Ok, Yo, pero yo, ¿puedes decidir otra cosa? pero, o sea, irme a otro plano, Exacto. desde el punto de vista, o sea, usted me quiere decir irme a otro plano, ni al infierno ni al cielo, sino irme a un limbo. No digamos plano, pero otro fin, digamos. No solo esos dos. ¿Puedo elegir mi Eh, propio fin? y, No, a ¿verdad? ver, a ver, ¿puedo elegir mi propio fin desde el punto de vista en el mundo o desde el punto de vista de cuando muero? Cuando morís, por ejemplo. Si, cuando yo muero, ahora decido, o ahora, hoy, que cuando yo muero quiero ir a una existencia en el cual sobran los gatitos y hay mucho dulce de leche. ¿Puedo ir ahí o tengo A que ir ver, al cielo o al infierno? Uno de los dos, ¿verdad? Yo puedo elegir entre lo que se me es dado, pero estoy condicionado a esas dos condiciones. ¿Entiendes? Entonces no sí, pero es existe que, el libre a ver, albedrío. pero a ver, debería existir una cierta justicia. Por ejemplo, si yo hago Nada que ver. ciertos actos en este mundo, ¿no? No, nada que ver. Entonces, ¿cuál es la justicia? Claro, a ver, ¿cuál es la justicia de una persona
llegar a un colegio y asesinar a varios niños. ¿Dónde está la justicia de esos niños si yo quiero elegir después no irme a un cielo después de haber causado un daño? Hay una causa y un efecto. Sí, O señor, sea, pero las cosas no pueden pasar porque sí. no estamos hablando de eso, estamos hablando del condicionamiento. Ahora, nosotros, dentro de esas limitadas opciones, podemos actuar de ciertos modos que traen consecuencias. Sí, estamos de acuerdo en eso. Pero estamos condicionados a solamente dos opciones. Entonces no existe el libre albedrío en sí, porque estamos condicionados. Es que, ¿qué otra opción podría existir? Cualquier otra. Literalmente, qué sé yo, el infierno sin el fuego. ¿Qué sería eso? Un más o menos infierno. Un espectrum de Hay posibilidades. muchos Cada, infiernos. claro, cada religión propone su propia vida eterna de diferentes modos. Los musulmanes tienen vírgenes por todos lados, ¿viste? A ellos le parecen bien. Eso no es igual que el cielo que propone Dios. Nosotros estamos, porque existe Dios, si existe Dios, estamos condicionados a las opciones que Él nos da, otorga. Ahora, hay consecuencias y de acuerdo a esas consecuencias podemos ser limitados aún más. Pero en toda esa conversación no entra el libre albedrío porque hay condiciones. A ver, vuelvo y digo, o sea, es que todo tiene una consecuencia, ¿no? O sea, yo puedo hacer cometer una acción negativa en ese mundo y debe tener alguna consecuencia, una causa, un efecto de las cosas. Soy una persona buena en este mundo, pues debo tener alguna recompensa. Ok, Entonces, vamos a arrancar del principio a ver si entendemos bien. ¿Quién decidió que existiría un cielo y un infierno? no, el que decidió que debía existir un cielo fue Dios. Ujú. Un infierno no. Oh, entonces hay cosas que Dios no puede Partamos decidir. del cosmos. Dios creó el cielo y la tierra, creó los ángeles, los arcángeles, y uno de ellos creó al más bello, al más hermoso, al más poderoso. Este quiso ser más poderoso que Dios porque le dio esa lección a ese ángel de ser mucho, de hacer lo que quisiera, tener un libre albedrío de lo que quisiera. Se rebeló contra Dios y esa revelación, al haberse revelado, pues tiene una consecuencia. Señor, eso no está en la Biblia. Te lo digo ahora. Eso que has dicho no está en la Biblia. Uno. Dos, no hay evidencia de lo que está. Eso es conjetura, ¿verdad? Digamos que sí. Eh, ¿Quién decidió que el fin del pecado, el fin del camino fuera de Dios iba a ser el infierno? ¿Quién decide ese castigo? A ver, vuelvo y repito, las consecuencias del ser humano en su libre No albedrío, estoy lo hablando de dije. las consecuencias de nuestras opciones. Antes de que hubo un ser humano, Dios es omnisciente, ¿verdad? Antes de que existiera un ser humano y existiera el cosmos, los aires, no existía infierno. Señor, Dios es omnisciente, ¿verdad? ¿Sí? Ok, Él sabía que iba a haber un infierno. Podía saberlo, Es omnisciente, pero lo lo dejó sabía. pero un momento, pero lo dejó a la elección de este ángel que si quería tomar esa determinación de hacerlo o no hacerlo. No, Ahí es, señor, estamos yéndonos ahí de está la vuelta. riqueza del No, libre señor, albedrío. no, señor. Volvemos al tema, vamos a volver del principio. Dios creó el cielo y la tierra y todo estaba bueno, ¿verdad? Crea al humano, sabe que el humano va a pecar. ¿Quién decidió lo que iba a ser el castigo de ese pecado en la Biblia? ¿Quién decidió eso? Fue una elección. Señor, la elección fue comer del fruto. ¿Quién decidió el castigo de comer Por el eso, fruto? ¿Quién otorga el castigo? Vamos a leerlo. Creo que no sabe. Dios le da una advertencia y le dice, si comes No. de este fruto, pues Génesis 3. claro, ¿No has leído la Biblia o no me estás siendo honesto? No sé cuál de los dos es. Pero mira. Él respondió. ¿Se ve? ¿Dónde estamos? Dios el Señor dijo entonces a la serpiente, por causa de lo que has hecho, maldito serás. ¿Quién dijo que la serpiente iba a ser maldecida? Dios. Sigamos. A la mujer. pero porque desobedeció a Señor, Dios, señor, partamos de eso. eso no tiene nada que ver. Estamos hablando, Como claro no, que tiene no, que ver, señor, yo no desobedeció a entiendo cómo Dios. usted no lo puede entender o está siendo deshonesto, pero no estoy hablando de lo No, que pero a ver, hacen. desobedeció a Señor, Dios. señor, déjeme hablar, no sé por qué pretende interrumpirme. Dios está hablando acá. Las personas cometieron un error.
Estoy de acuerdo contigo. Acá dice que cometieron un error y de acuerdo a eso hay consecuencias. La pregunta que le he hecho ya 10 veces, ¿quién decidió cuáles iban a ser esas consecuencias? Y acá lo estamos leyendo. Dios decidió la consecuencia para la serpiente. A la mujer dijo, esta será tu consecuencia. Y al hombre dijo, esto será tu consecuencia. Dios decidió las consecuencias para todos. ¿Estamos de acuerdo? Pero entonces, si Dios no decide esas consecuencias, a ver, digamos que usted fuera Dios, ¿qué consecuencias le daría a ellos Señor, entonces? señor, volvamos al tema, no estamos yendo del tema. El tema, No, es que le no, estoy señor, yo no preguntando a entiendo por usted. qué habla. Señor, el tema es poner consecuencias. Sí, pero Es, a ver, señor, ¿cuáles son las consecuencias ya que... está, ya me cansé de hablar sobre ti. Nadie te puede escuchar, señor. Dios decidió cuáles iban a ser las consecuencias. Podemos debatir si son buenas consecuencias o malas consecuencias, o severas o no severas, etcétera, etcétera. Eso es otra conversación. Aparte, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Estamos hablando de que todos somos condicionados porque Dios decidió las consecuencias. Hay consecuencias otorgadas. Eso es un condicionamiento impuesto sobre nosotros. Eso es el fin del libre albedrío. Ahí nomás. Génesis 3. A ver, vamos a un ejemplo más simple. Este es más Yo soy simple. padre, yo soy padre. No empecemos con Entonces el padre. le Esto digo no a te mi va a ir hijo, bien. Esto no te va a ir bien. no, claro que sí. Yo soy padre y le digo, no te juntes con estas personas, digamos unos pandilleros, unos drogadictos, porque te puede ocurrir esto y eso tiene consecuencias. Ujú. ¿Eso no deberían tener una consecuencia? O sea, las consecuencias, ¿quién las decide? Me estás Si diciendo que no usted fuera Dios, entendiste el ¿cuáles tema. hubieran sido las consecuencias para Adán y Eva? Me estás diciendo que no entendió el tema. No estoy hablando de las consecuencias. Estoy hablando del condicionamiento otorgado. Te dije, podemos hablar de las consecuencias y si son severas o no, justas o no. Eso es otro tema, totalmente aparte. Que existan consecuencias es un condicionamiento a la existencia. Somos condicionados. No existe libre albedrío. A ver, volvemos a no, o el que no entiende es usted. ¿Estamos condicionados? No. Claro que sí. Tenemos una posibilidad de elegir No, y señor. esa elección tiene una consecuencia. No, no, señor. No puede elegir. No puedo elegir. A No. ver, Adán y Eva podían haber no comido el fruto y haber vivido en un paraíso por siempre. No, señor. Dios es Ellos omnisciente. eligieron, claro. No, Dios es omnisciente. No existe nada fuera de lo que Él vio venir. Él Vuelvo y sabía que Adán y repito. Eva iban a elegir el fruto y lo puso ahí igual. Y después le otorgó Supongamos que lo hubiera, consecuencias. a ver, digamos que sí, que es así, que él sabía que pasaba eso. Pero ahí está el tesoro del libre albedrío. No hay libre Los albedrío. dejo, yo sé que va a pasar esto y ustedes eligen. Eso es libre O sea, elección. Es otra cosa. No, bueno, es otra cosa. No es libre albedrío. A Dios no le interesa el libre albedrío. A Dios le interesa que elijan servirle. La libre elección bajo las condiciones que Él impone. a ver, Dios, hay unas ciertas reglas en el mundo donde uno debe de ser. Esas reglas, por ejemplo, los 10 mandamientos, no matarás, no desearás la mujer del prójimo, amarás a Dios sobre todas tus cosas. Hay unas normas que tiene Dios que estableció para los seres humanos. Pero si uno no sigue esas normas, pues tiene unas consecuencias no seguirlas. Si yo no sigo ese tipo de normas, pues entraría en una situación caótica en mi vida que traería consecuencias. Entonces, si supongamos que no existieran esas normas, estaríamos en un mundo de anarquía y desorden. O sea, deben establecerse ciertas normas para que pueda llevar una sociedad en plena virtud. Ujú. Entonces, ¿cómo voy a decir? O sea, claro, existen consecuencias, es así, No estoy hablando de pero entonces, consecuencias. En ningún momento estuve hablando de consecuencias. El 0% de esta conversación he hablado de consecuencias. Y te he dicho varias veces, la conversación de consecuencia es aparte. No estamos hablando de las a ver, consecuencias de usted está nuestros diciendo actos. que Dios sabe, lo sabe todo, Él lo sabe absolutamente todo. Y entonces, lo que me está dando a entender es que Dios es un Sí. perverso porque como sabía eso, entonces sabía que íbamos a pecar. Ese es el punto. No, el punto es que no tenemos libre albedrío. No sé por qué sigue insistiendo que sí existe.
¿Qué es el libre albedrío entonces? Defíname el libre albedrío. Sí, es poder tomar decisiones fuera de condicionamientos externos. A ver, fuera de condicionamientos externos, pero ¿qué sentido tendría eso entonces? Ok, Dios es una presión externa. Nosotros no somos Dios. Él es una expresión externa a nosotros. Él impone presiones sobre nuestras vidas. Entonces no existe libre albedrío. Si existe un Dios, no puede existir libre albedrío, por definición. Y si es un Dios omnisciente y todopoderoso, peor. Y en la Entonces, Biblia, si no existe un Dios, no existiríamos ojo, tampoco. no, tampoco dije eso, ese es invento tuyo. Ojo, la Biblia en ningún lado dice que Dios nos otorga libre albedrío. Al contrario, hay muchos lugares donde podemos citar que Dios dicta cómo van a ser las personas sin cuestionar, sin dar decisión, sin dar opción, nada. Endurece el corazón del fariseo, del faraón. ah, ¿Qué más? Otorga castigo para personas que no han cometido pecado o no han podido elegir cometer pecado activo en sus vidas. Cosas así. Eso es violación Esos del son libre albedrío. consecuencias de los No, actos señor. humanos. No, no, señor. No, señor. Claro que sí, son Señor. consecuencias. Ok. Eh, Creo que no vamos cre- a llegar a ninguna parte. Bueno, no, yo le creo agradezco su que espacio y creo que no está entendiendo la distinción entre consecuencia por hechos nuestros no, a ver, usted está hablando y del faraón algo y eso. impuesto por nosotros mismos, por un Dios soberano. Hay una distinción ahí, hay una línea. Vale, le agradezco su espacio y bueno, y entonces aquí lo escucho. Ok, gracias, papá. El problema es este. Nuestras consecuencias podemos hablarlas. Si es justo que tengamos consecuencias, si es justo que un Dios todopoderoso crea un universo en el cual hay consecuencias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero las condiciones impuestas sobre nosotros prohíben libre albedrío. Tú puedes, por ejemplo, si crees que Jesús es Dios, si crees que puedes decidir creer en Jesús, entonces puedes o ir al cielo o al infierno. Eso no es libre albedrío. Es libre elección de las cartas que se te presentan enfrente. ¿Por qué no puedo elegir otra carta que no existe? ¿Por qué no puedo ir al cielo hecho, viste, como un juego de Super Mario y vivir así toda mi vida? Porque esas no son las cartas que se me dieron. Entonces yo no puedo decidir fuera de condicionamiento. Estoy condicionado a estas dos cartas. Tengo que elegir entre las dos. No hay libre albedrío en eso. Hay libre elección dentro del condicionamiento, dentro de la cajita, de las opciones. Dios te da a elegir A, B, C o D. Pero existen posibilidad de más letras. Y Dios solo te da esas para elegir. Entonces no hay libre albedrío. Podés elegir libremente, supuestamente, dentro de A, B, C o D. Punto.